Listo. Y ahora comparto la pantalla. Bien. Ok. Entonces voy a darles algunas informaciones con respecto a lo que tenemos en el curso. Eh, Voy a comenzar con el tercer tema tercer y último tema para el primer parcial, que son matrices invertibles. Está ya habilitada una presentación que días atrás subí para discutirla a un nivel teórico y tengo acá unos ejercicios resueltos. Este tema de matrices invertibles es sencillito, es mucha aplicación de lo que estuvimos trabajando en los cursos, en los dos temas anteriores. Y aquí, como de costumbre, una compilación de videos que ustedes pueden entrar y seleccionar los videos que ahí se sugieren para complementar el trabajo que estamos desarrollando acá con las sesiones y con el material teórico. Con respecto a los ejercicios, ya hice una propuesta de ejercicios, ustedes pueden tener acceso a ella también. Hice una propuesta de ejercicios que pueden resolver para el primer parcial. Vamos a esperar que se abra, que cargue, ya aquí está. Son 8 ejercicios de diferente naturaleza y de los 3 temas: matrices, sistemas de ecuaciones y matrices invertibles. Entonces, acá está la lista de ejercicios. Se la pueden descargar, pueden resolver los ejercicios y al final aparecen las respuestas a esos ejercicios. Solamente las respuestas, no toda la solución, desarrollo, sino nada más la respuesta. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan efectuar o desarrollar cada uno de los ejercicios y verificar aquí las respuestas que se colocan. Si tienen alguna dificultad para llegar a la respuesta correcta o desarrollaron el ejercicio y por más que lo revisaron no llegaron a la respuesta o no entienden por qué la respuesta es así, entonces es por eso que vamos a estar atendiendo a las consultas de ustedes. Entonces ustedes me hacen llegar esas consultas. Si llegan a la respuesta, vayan sintiéndose tranquilos y todo en orden. Pero si no llegan a la respuesta, le pueden tomar foto del ejercicio, enviármelo por WhatsApp o por correo. Y les estaré respondiendo y atendiendo sus consultas. Entonces están acá, son 8 ejercicios. Los pueden estar revisando ustedes en su trabajo y práctica ya para el examen. Ahora también les coloco acá en la ventana de anuncios que pueden sugerir ejercicios que ustedes deseen que desarrollemos acá en las sesiones. O sea, que me envía un ejercicio, profe, me gustaría resolver o ver con detalle la resolución del ejercicio, entonces yo lo resuelvo a mano como he estado resolviendo los ejercicios propuestos y los discutimos acá en las sesiones de las próximas 2 semanas, que son 2 semanas las que nos quedan para el primer parcial, que es el sábado 9 de mayo. Bueno, ese fin de semana del 9 de mayo. Dado que el otro es en menos de un mes, 30 de mayo es el segundo parcial, la próxima semana vamos a ir en paralelo resolviendo ejercicios del primer parcial, pero también vamos a ir desarrollando los temas nuevos, que serían determinantes, geometría vectorial y rectas y planos. ¿Okay? Todavía determinantes tienen mucho que ver con los temas anteriores, entonces va a ser muy sencillo también avanzar con eso. Ya geometría vectorial y rectas y planos es otra naturaleza de contenidos. Y finalmente algo que hice hoy fue, a minutos antes de comenzar esta clase, fue entrar al entorno virtual de la cátedra. ¿Okay? Y en el entorno virtual de la cátedra les habilité una pequeña prueba práctica. ¿Ok? Este, como lo pueden ver acá, en la última sección del entorno virtual de la cátedra, aparece ahí una pequeña sección llamada grupos 03, 14 y 16. Son los grupos míos y de otro profesor, el profesor David Vallejos. Y aparece aquí una prueba práctica. Esa prueba práctica está habilitada para los estudiantes inscritos en el grupo 3, 16 y 14. Entonces ya he visto que la mayoría, o creo que todos ya están inscritos en el grupo 3. Entonces cuando ustedes entran acá al entorno ya va a estar habilitado para ustedes. Este examen es como un ensayo.
para que vean el tipo de ejercicios o naturaleza de ejercicios que se está pensando para el parcial. Son 6 preguntas de selección única, pero por detrás de esa selección única hay todo un desarrollo, ¿ok? Entonces tienen que desarrollar todo el proceso del ejercicio para luego seleccionar la respuesta correcta. Tienen 2 intentos, ¿ok? Inician un intento, tienen 45 minutos para acabar el primer intento. Cuando terminan el primer intento, les devuelve la respuesta de la prueba, indicándoles qué preguntas tuvieron buenas, cuáles malas. Y luego pueden tomar, pueden volverlo a intentar. El examen va a estar habilitado desde ahorita, ya en este momento, hasta el sábado a medianoche. Entonces, lo hice así hasta el sábado a medianoche para guiarlos a que y motivarlos a que tomen en serio esta práctica como un ensayo al tipo de naturaleza y el tipo de ejercicio, de examen que van a tener. Entonces, dado esto y dado a que el tema que vamos a desarrollar hoy es muy simple y muy rapidito, entonces la propuesta que les iba a hacer hoy es así, es de esta forma. Tenemos nuestra primera sesión, que es esta que estamos desarrollando. Vamos a ver estas 2 presentaciones. Y después alguien está preguntando algo. Oh, dice Jorge que Daniela dice que la práctica es de los 3 temas. Sí, sí, es de los 3 temas. No, perdón, de los 2 primeros. De matrices y sistemas de ecuaciones. Matrices invertibles todavía no. Es de los 2 temas. Y Jorge, que si esta práctica tiene algún valor. El valor es moral, Jorge. El valor es moral para cada uno de ustedes y es formativo. No tiene ningún valor cuantitativo. Porque el valor cuantitativo solamente van a ser los 4 exámenes ya oficiales que están en el calendario. Esta es una práctica que les habilité para que vayan conociendo el tipo de preguntas que se va a aplicar en la prueba. Entonces, son solamente con respecto a los 2 temas. Entonces, la metodología que les vengo a proponer hoy es que tengamos esta sesión. Vamos a terminar el tema de matrices invertibles, que van a estar de acuerdo conmigo que es muy sencillo. Y luego la segunda sesión, que estaba programada para las 11:30, o sea, una media hora después de esta, a las 11:30, les iba a sugerir que no fuera así por Zoom. Les iba a sugerir que inmediatamente de que terminemos de explicar este tema de matrices invertibles, que hagan el primer intento. Yo sé que tal vez algunos no se sientan que van al día con la materia, o tal vez algunos no han abordado una práctica exhaustiva de los ejercicios. Sin embargo, los iba a motivar que inmediatamente que terminemos como si estuviéramos en un horario de clase, si hoy estuviéramos en un aula, yo explicaría este tema de matrices invertibles en 1 hora y en 1 hora y media les dejaría que ustedes estén ahí resolviendo ejercicios. Entonces, que ustedes entren y hagan el primer intento del parcial que se coloca acá, de la prueba práctica que se coloca acá. Que respondan esas 6 preguntas, que lo desarrollen, que se sienten a hacer la práctica. Van a tener 45 minutos, va a estar habilitado el primer intento. Entonces, que puedan hacer que hagan lo que puedan. Como son 2 intentos y es algo muy práctico, entonces que no se sientan presionados. Yo voy a estar conectado acá hasta las 12:15, voy a estar conectado acá. Si alguno de ustedes desea alguna explicación en particular sobre el ejercicio, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, aprovechamos también este espacio y me dice, profe, voy a conectarme, entonces habilito Zoom y me voy conectando con aquellos que tengan la duda, la inquietud, o quieran hacer alguna consulta o preguntar por qué el ejercicio que hicieron estaba mal, y ahí vamos desarrollando la consulta. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Una sesión ahorita, desarrollamos matrices invertibles y ya los dejo a ustedes para que hagan esa prueba práctica en el transcurso de... Ok, perfecto. Bien. Como les digo, es como si estuvieran en la clase, en el audio. Ahí van a aparecer las preguntillas y ahí se van lanzando. ¿Ok? Luego del primer intento y luego que tienen mañana y el sábado, por si lo desean, volver a intentarlo. ¿Ok? Excelente. Bien.
Nos vamos con un buen tiempo, de verdad, vamos con un buen ritmo, que terminemos los 3 primeros temas 2 semanas antes del examen, eso es un buen ritmo que llevamos de trabajo, entonces no se preocupen por eso. Entonces no siento, por eso yo sentía, no están obligados a tener la segunda sesión. Es mejor ya que ustedes tomen cierta autonomía en resolver ejercicios ustedes y no solamente escucharme a mí explicarles los ejercicios para que también se vayan soltando y preparando para el examen. Entonces siento que es algo productivo y bastante formativo. Bien, entonces ya que están de acuerdo, vamos a avanzar con matrices invertibles. Voy a ampliar aquí esto. Bien. Ok, está aquí ya entonces la presentación compartida. Y vamos a las definiciones siempre, comenzar con la teoría. Y antes de entrar aquí a matrices invertibles, solo para hacerle una pequeña introducción y conectarlo con algo previo a lo que ya han visto en el pasado. Cuando en el tema de funciones, ya sea que se vea en cálculo, en alguna matemática elemental o inclusive en el colegio, se recuerdan que hay un tema que se llama función inversa. ¿Ok? Entonces, las funciones en sí eh, como concepto matemático, como objeto matemático, se le puede calcular su inversa y hay ciertas formas para calcular su inversa. Luego, cuando estamos hablando en aritmética, por ejemplo, también los números tienen sus inversos, los inversos multiplicativos. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 3 es 1/3. El inverso multiplicativo de 5 es 1/5. ¿Por qué? Porque al multiplicar el 5 por 1/5, obtengo 1. Entonces, por eso se le llama inverso multiplicativo. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de 2/3? El inverso multiplicativo de 2/3 sería 3/2, porque al multiplicarlos me da 1. El 2 se cancela con el 2, el 3 se cancela con el 3. Entonces, así como los números también tienen sus inversos multiplicativos, las funciones tienen sus funciones inversas, las matrices también tienen matrices inversas. No todas, no todas las matrices eh, son invertibles. Pues es la teoría que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, una matriz invertible, primero que todo, la característica es que es una matriz cuadrada. Ojo con esto. Primera característica para saber si una matriz tiene inversa es que sea cuadrada. El número de filas sea igual al número de columnas. Una matriz cuadrada es invertible si existe otra matriz que al multiplicarla por ella obtenga la matriz identidad. ¿Ok? Y que también del mismo modo ese producto sea conmutativo y se obtiene la matriz identidad. O sea, una matriz es invertible si puedo encontrar otra matriz que al multiplicarla obtenga aquella matriz identidad, que es una matriz cuya diagonal son todos unos. Algunas notas acá, como les decía, las matrices son cuadradas, el producto de multiplicar A por B o B por A resulta igual a la matriz identidad. Y esta es como la explicación de la definición. A es invertible si existe B, de modo que al multiplicar A por B se obtiene la matriz identidad. En términos de notación matemática, de notación dentro de la teoría de matrices, se dice que una matriz, si una matriz es invertible, entonces existe y se le puede calcular su inversa. Esa inversa, cuando existe, se va a escribir con este símbolo, a la menos 1. ¿Okay? Por lo tanto, a la menos 1, no lo vamos a leer a la menos 1, sino a inversa. Ya vamos a quitar como ese a la menos 1, si no lo llamamos de una vez de forma directa a inversa o la inversa de a. Entonces, esa a inversa satisface lo siguiente, que al multiplicarla por a o a al multiplicarla por esa a inversa, es la matriz de identidad.
Entonces, como les decía, es muy a nivel, lógico, dentro de la matemática, es muy semejante compararlo con el inverso multiplicativo de un número. Por ejemplo, 5 a la menos 1 es igual a un quinto, que al multiplicarlo por 5 me da 1. Y es por eso que entonces un quinto se le dice que es inverso multiplicativo de 5. Se utiliza incluso la misma notación, a la menos 1. Bien, teniendo esto, ahora hay propiedades muy importantes que esas propiedades a veces ayudan a responder preguntas de marque con X, preguntas un poco directas, ayudan a determinar en qué momento puedo decir si la matriz es o no es invertible. Entonces es importante saber, reconocer y saber estas propiedades. Primero, ya es invertible, sí, solo sí es equivalente a la identidad. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que A sea la identidad, sino que sea equivalente. Entonces recordemos que al aplicar operaciones elementales sobre una matriz, yo voy obteniendo otras matrices transformadas, ya sea que les multiplique a alguna fila, que sume otra fila con otra fila. Esas operaciones elementales que hemos estado aplicando para resolver sistemas de ecuaciones, voy obteniendo matrices equivalentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una matriz es invertible si al aplicarle operaciones elementales voy a llegar a obtener la matriz identidad. Ustedes pueden recordar que en el proceso de reducir una matriz, muchas veces no voy a llegar a la matriz identidad. Muchas veces algún pivote se anula, queda cero. Muchas veces no puedo eliminar alguna variable, alguna constante y ponerla a cero. Entonces, no todas las matrices, al aplicarle operaciones, yo llego a la matriz de identidad, solo algunas. Entonces, lo que están diciendo acá, esta primera propiedad, es que la matriz es invertible si al aplicarle operaciones puedo llegar a la matriz de identidad. Otra acá, la matriz es invertible si el rango de la matriz es exactamente igual al tamaño de la matriz. Vean que la matriz es de tamaño n. N filas, n columnas, porque es cuadrada. Entonces, el rango también tiene que ser n. ¿Qué quiere decir? Que la matriz es invertible si no tiene filas nulas. Si ustedes ven que ya hay alguna fila que se anula, ya, listo, se acabó. La matriz no es invertible. Si ustedes están haciendo operaciones elementales y alguna fila la anulan, hasta ahí puede ya concluir la matriz no tiene inversa. La matriz no es invertible. Luego, una tercera propiedad, la matriz tiene inversa. Si la matriz tiene inversa, entonces se cumple esto con las transpuestas. Por leerlo, sería la inversa de la transpuesta es igual a la transpuesta de la inversa. O sea, puede decir que tengo una matriz, la transpongo y le calculo la inversa. O puede ser una matriz, le calculo la inversa y la transpongo. En cualquier orden, puedo obtener el mismo resultado. Y otras tres propiedades sobre la matriz inversa es que si tengo un numerillo natural y estoy elevando una matriz a una potencia, puedo ya sea elevar a la potencia y luego calcularle la inversa, o calcularle la inversa primero y luego elevarlo a la potencia. De cualquiera de las dos formas obtengo el mismo resultado. Si tengo un número real, y ojo que esto tiene que ver con el inverso multiplicativo que les mencioné al inicio, y ese número real no es 0, si tengo ese número real multiplicado por la matriz y le deseo calcular la inversa, entonces ese número real se descompone de esa forma, como el inverso multiplicativo, o sea, 1 sobre k. Y luego ese número real lo multiplico por la inversa de a. O sea, por decirlo así, estoy distribuyendo el menos 1. La inversa de k, que sería el inverso multiplicativo, 1 sobre k, y la inversa de la matriz A. Y finalmente, si tengo dos matrices que son invertibles y tienen su inversa, entonces al multiplicarlas y calcularles su inversa, es igual a conmutarlas, o sea,
vuelta, por decirlo así, poner en lugar de A por B, B por A, pero cada una con su respectiva inversa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al multiplicar las matrices, recuerden que las matrices, la multiplicación es una de las operaciones más particulares y peculiares, entonces no se mantiene tan, no es simplemente distribuir el menos 1 como en el caso anterior con el K, sino acá lo que debemos hacer es conmutarlas y calcularles su inversa. Y esas serían las propiedades. Ahora voy a colocar acá dos definiciones, matriz idempotente y matriz nilpotente. Son dos nombrecillos ahí que los matemáticos fueron a buscar quién sabe dónde. Matriz idempotente. Se dice que una matriz es idempotente si cumple esto. Al elevarla al cuadrado obtengo la misma matriz. Entonces pensemos qué características puede tener una matriz que al elevarla al cuadrado obtenga la misma matriz. O sea que al multiplicarla por ella misma obtengo la misma matriz. Es por eso que viene aquí la nota. Una matriz es idempotente si al multiplicarla por sí misma se obtiene la misma matriz. Y la única matriz que cumple eso y que tiene inversa es la matriz identidad. Solamente la matriz identidad es la única que es idempotente y que tiene inversa. ¿Ok? Es fácil ver que la matriz identidad multiplicada por ella misma nos vuelve a dar la matriz identidad y que tiene inversa. Y la nilpotente es una matriz donde si existe algún número entero que al elevarla a ese número entero obtengo la matriz nula. Todas las entradas se vuelven ceros. Entonces, aquí la propiedad es ninguna matriz nilpotente tiene inversa, ninguna. Bueno, ¿por qué vienen estas dos definiciones acá en el tema de matrices invertibles? Porque van a hacer un examencillo de marque con X, con selección múltiple, entonces, o respuesta corta, que le digan, dé el nombre de una matriz idempotente que tenga inversa, entonces les va a aparecer ese nombre idempotente, no es para asustarse ni nada, sino para saber la definición, una matriz idempotente que tiene inversa la identidad. O puede venir una pregunta también que relacione nilpotente con inversa y sepan que ninguna matriz nilpotente tiene inversa. O sea, ninguna matriz que cumpla esto, elevarla a algún número, sea cero, tiene inversa. Bien. ¿Dudas con esto que hemos estado hablando? Ahora pasaríamos a cómo calcular la inversa, que es lo entretenido ya. Lo entretenido es cómo calcular la inversa. Al calcular la inversa aplicamos un método que es el siguiente. Me pareció que esta secuencia de pasos acá es bastante clara. Dice, ¿cómo calcular las inversas? Este método no solamente me ayuda a calcular la inversa, sino que durante el desarrollo yo puedo llegar también a determinar si la matriz es invertible y no es invertible. ¿Okay? Puede ser que en algún paso ya me aparezca una fila de ceros, por ejemplo, y ya pueda llegar a la conclusión, no es invertible, decido detener el proceso y respondo, la matriz no tiene inversa. O voy continuando hasta obtener lo que aquí se explica. Dice que primero debo considerar la matriz A. Considero la matriz A y la ordeno de esta forma. A aumentada a la identidad. O sea, la matriz A aumentada con la matriz identidad. Ya la vamos a ver en un ejemplo. Luego aplicamos el método de Gauss-Jordan. ¿Cuál es el método de Gauss-Jordan? Ir obteniendo pivotes, colocando ceros debajo del pivote y luego ceros arriba de los pivotes. ¿Ok? Ir colocando unos en la diagonal, ceros debajo de los unos y luego ceros sobre los unos. Y voy aplicando el método Gauss-Jordan hasta reducir la matriz. Y toda la operación que se aplique a las filas de A también se va a ir aplicando a las filas de la identidad. Porque recuerden que vamos a trabajar sobre esta matriz. La matriz aumentada conformada por A y la matriz de identidad. Una vez que voy aplicando todas las
operaciones, voy a llegar a una forma como esta. Una H a la izquierda de la barra y una B a la derecha de la barra. Esa H va a ser la escalonada reducida de A. Ahora suceden dos casos. Si esa H no es la identidad, entonces A no es invertible. O sea, si esa H es la matriz escalonada reducida de A y esa H no es la matriz identidad, o sea, no se pudo reducir hasta la identidad, entonces concluimos A no es invertible. Ahora, si esa H es igual a la identidad, entonces A es invertible y su inversa va a ser la que esté a la derecha de la barra, o sea, B. Va a ser el resultado que haya quedado a la derecha de la barra. Vamos a verla ya con un ejemplo. Ahí tienen también un video explicando este método. Y también les coloco acá 3 videos donde también se hacen ejemplos. Distintos profesores están haciendo ahí ejemplos sobre calcular la inversa aplicando el método anterior. Ahora vamos a verlo con un ejercicio que yo les traigo por acá, para que quede más claro el método. Ok. Bien. Son 2 ejercicios los que traigo. Uno donde se le calcula la inversa y otro donde no. Es lo que hay que saber de este tema. Entonces, el primer ejercicio es, si la matriz es invertible, calculamos la inversa. Entonces, según el método anterior, escribimos lo siguiente. Una matriz aumentada formada por toda la matriz A y toda la matriz identidad. Observen que a la izquierda de la barra está todas las entradas de A, que es una matriz cuadrada 3×3. Y a la derecha de la barra tenemos la matriz identidad, también correspondiente a 3×3. Ok, y ahora vamos a aplicar operaciones elementales hasta con el objetivo de obtener una matriz A equivalente a la identidad. Entonces vamos aplicando operaciones. Ya con las operaciones, ustedes son expertos en hacer operaciones fila entre las filas. Ojo acá que también en este caso de las matrices invertibles van a aparecer numerillos un poco elevados, a diferencia de los sistemas de ecuaciones. Vean que por ejemplo aquí aparece 107, aquí aparece 1070, bueno, menos 1070, entonces aquí 667. No sabes, tener una calculadora a la mano para hacer ciertos cálculos ayuda. Entonces obtengo el primer pivote. Vean que aquí tengo un menos 29, en donde debería haber un 1, pero en la segunda fila tengo un 3. Entonces, al multiplicar ese 3 por un 10, obtengo 30. Y al sumarle el menos 29, va a quedar el 1. Por eso que tomé la segunda fila, la multipliqué por 10 y la sumé a la primera fila. Y ahí obtengo el primer pivote. Ahora voy a colocar un 0 debajo de esos pivotes. Entonces aquí ya obtuve los ceros del primer pivote. El segundo pivote ya estaba en la matriz, no tenía que efectuar nada. Ahora voy a colocar un 0 abajo de ese pivote, entonces por eso es que multiplico por menos 37, porque abajo de ese pivote hay un 37. Ya el tercer pivote me sale automáticamente en ese paso. Ese tercer pivote. Y a este ya último paso coloco los ceros arriba del tercer pivote, esos ceros, con estas operaciones, y observen lo que quedó ahí. Quedó una matriz identidad. En donde estaba A, quedó una matriz identidad. Ahora, vean que en simultáneo, estas operaciones que fue haciendo los pasos en cada paso, se hacía tanto en A como en la matriz identidad. Ustedes ven que aquí aparece un 10. Aquí ya van apareciendo otros elementos que van siendo el resultado de aplicar esas operaciones. ¿Okay? Yo me voy concentrando en la matriz A, en obtener sus pivotes y en hacer ceros los valores que están abajo y arriba de los pivotes, pero al mismo tiempo voy efectuando las operaciones con mucho detalle y mucha atención, como les he dicho, en no dejar signos botados o números botados,
y voy obteniendo, esos números también se van modificando por todas las operaciones elementales que se están aplicando. En el momento que ya logro obtener la matriz de identidad del lado izquierdo, o sea, logro obtener una matriz equivalente a A y cuya forma es la identidad, entonces ya concluyo el ejercicio. Concluyo de la siguiente forma. De la última expresión se obtiene que A es invertible. ¿Por qué? Porque obtuve una matriz de identidad equivalente a ella. Y la matriz inversa, A inversa, va a ser el resultado que está aquí a la derecha. O sea, toda la transformación que sufrió la identidad. Ese va a ser el resultado de la inversa. Otra matriz 3×3. Y ustedes pueden verificar que si multiplican A por A inversa, efectivamente les va a dar una matriz de identidad de dimensión 3. Es sencillo, ¿verdad? El ejercicio, porque es consecuencia de lo que hemos venido haciendo en sistemas de ecuaciones. Solo aquí que el objetivo es calcular la inversa. Y el otro ejercicio es un caso donde no tenga inversa. El punto de partida es el mismo. Tomo la matriz B en este caso y la aumento con la matriz identidad y voy aplicando operaciones elementales, pero llegué a esto. En el tercer paso, llegué a que la segunda fila se anuló, quedó en ceros. Entonces se anuló. Y al anularse, incumple una de las propiedades, que dice que las propiedades para que una matriz tenga inversa es que su rango sea igual a la dimensión de la matriz. Pero el rango de esta matriz B es 2, porque solamente tiene 2 filas no nulas. Y el tamaño de la matriz es 3. Por lo tanto, no tiene inversa, no es invertible. Y además, la propiedad nos dice que si hay filas nulas, al menos una fila nula en la matriz, no tiene inversa. Entonces, dado a eso, concluimos que la matriz no es invertible y detenemos el ejercicio ahí. Y este sería el segundo caso, cuando no es invertible. Y ya con eso acabaríamos el ejercicio de este tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, la matriz que no es invertible, si hubiéramos hecho otro proceso, aún así en algún momento hubiera dado una fila nula. Sí, exacto. Si hubieran hecho otro proceso, se refiere, o me imagino yo, a otras operaciones elementales. Sí, Exacto. eso mismo. Usted Aún así hubiera llegado a nulo. puede desarrollar otras operaciones, porque las operaciones, cada uno de ustedes puede ejecutar diferentes operaciones, ¿verdad? Es algo intuitivo que ustedes van haciendo. Pueden haber hecho hasta más operaciones, pero en algún momento van a llegar a una fila nula. ¿Alguna otra cuestión? Vamos a ver aquí, ¿quién está escribiendo? Dice María Paula. Si en el proceso llego a la matriz de identidad, ok, como en este caso, como en el caso 1. Llego a la matriz de identidad, ok. ¿Es posible que me quede en la del otro lado alguna fila nula? Muy buena pregunta. ¿Qué opinan los compañeros? Una pregunta muy, muy buena y que tiene que ver No, con la teoría. ¿Será no pueden tener posible el que... mismo rango. Será posible lo siguiente? La compañera dice lo siguiente. Yo ya apliqué las operaciones, ¿ok? Llegué a la matriz de identidad de este lado. ¿Será posible que acá exista alguna fila nula? ¿Qué estaba diciendo Irian? No deben tener el mismo rango. Correcto. Tanto A como A inversa deben tener el mismo rango. ¿Alguna otra observación que me diga que pueda o no tener alguna fila nula? Es lo siguiente, observen. Esta es A, ¿cierto? Y esta es su inversa. Pero ¿cuál es la inversa de la inversa?
A. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si una matriz es invertible, su inversa también es invertible, porque la inversa de la inversa sería la matriz A. Entonces, si la inversa es invertible, no puede tener filas nulas. Si llego al lado y observo que en el lado derecho obtengo una fila nula, puede ser que haya algún errorcillo de cálculo en algún valor que tengo que revisar, porque no puedo llegar a filas nulas. Si llego a filas nulas de a la derecha, quiere decir que también hay filas nulas a la izquierda, o sea, que ninguna es invertible. ¿Ok? Entonces, muy buena la pregunta que hace María. No pueden haber filas nulas, porque si no, la inversa no tendría inversa, sería una contradicción, porque la inversa de la inversa es A. Ambas deben de cumplir las mismas características, tener el mismo rango, como dice Iriana, y no tener filas nulas. ¿Alguna otra cuestión? Vamos a ver aquí otra cosa. Ok, Daniel dice que estaba revisando mediación y que no lo deja ingresar a la prueba práctica. ¿Algún otro puede intentar entrar? Ok, entonces debe ser algo en las restricciones. Ok, ustedes son del grupo 3, entonces deberían poder hacerlo. Ok, entonces es algo que está mal acá. Voy a revisar. A ver qué será. Porque es que no deja. Un minuto. Vamos a ver la restricción. Día 23, hoy es 23 de abril. Y va a estar habilitado a las 10 de la mañana, ¿sí? Debería estar. Y el acceso. Estudiante debe... ya entendí. Con cualquiera, ya. Ahora vamos a guardar los cambios. Ahora intenten entrar ahora. Solamente a ver si les dejan entrar. Ahora, ok. Excelente. Gracias por avisarlo. Un detallito en estas cosas y todo se cae. Gracias a ustedes por decir. Bien, volviendo al tema. ¿Todo ok? Muy fácil, matrices invertibles. Entonces, de mi parte ya con esto concluimos. Concluimos de una forma satisfactoria los 3 primeros temas del examen. Por eso quería cerrar la clase de hoy, motivándolos a que a partir de ahora, ya que estamos cerrando esta sesión, ustedes puedan entrar al entorno virtual y efectuar la práctica de este ejercicios que les propongo. Y puedan complementar también y puedan identificar el nivel de aprendizaje que ustedes están adquiriendo, porque a veces vamos entendiendo todo bien, pero a la hora del examen se nos hace confusión en las cosas, o cuando estamos ya solos nosotros haciendo ejercicios, a veces nos confundimos todos. Entonces tomen esta prueba como para practicar, no se preocupen si tuvieron todas malas, no se preocupen por eso, o si tuvieron todas buenas, tampoco se sientan que ya no necesitan estudiar más, sino véanlo solo como una prueba para ensayar, para ver el tipo de preguntas, para que ustedes apliquen los conocimientos adquiridos, porque nos quedan 2 semanas para prepararnos para eso, ¿ok? Yo voy a tomar esas preguntas y las voy a preparar para que la sesión del lunes voy a resolverlas acá un poco. Voy a ya ir resolviendo a partir del lunes las preguntas que eso mismo, que están contenidas en esa prueba que van a hacer entre hoy y el sábado, para que puedan ir en todos viéndolo con detalle cómo podríamos resolver los ejercicios. Pregunta Valeria. Dice que en el libro de Carlos Arce habla sobre la inversa a la izquierda y derecha. ¿A qué se refiere eso? Es otra forma de referirnos a las
a lo que estamos hablando. Vean que aquí es una matriz aumentada. Al final van a llegar a la matriz a la izquierda, van a tener una matriz a la izquierda y una matriz a la derecha. Entonces es como, no me gusta mucho esa forma en cómo lo hablan, porque es un poco confuso. Pero no se distraiga con esas. Si usted ve los ejercicios prácticos, son los mismos métodos. Y también hay un tema que se llama matrices elementales, que es otra forma de calcular la inversa, multiplicando matrices elementales. Solo que eso fue retirado de los contenidos. Retirado de los contenidos para esta adaptación virtual. De sistemas de ecuaciones también fueron retirados algunos contenidos, de matrices también. De cada tema se retiraron algunos contenidos. Entonces, eso de matrices elementales también tiene mucho que ver con matriz a la inversa o derecha, y eso fue retirado también para este curso en modalidad virtual. Camila dice, entonces ya no hay más clases. No. Sí, claro que hay más clases. Hoy no. No sé si llegó tarde a la sesión, pero las próximas semanas van a haber clases. Hoy la instrucción que di al inicio y la propuesta es, terminamos ya con esta sesión el tema 3 y yo voy a seguir conectado acá en la computadora, atendiendo ya sea consultas de ustedes que estén teniendo conforme van resolviendo el examen. Esta prueba que está acá. Entren al entorno virtual y ejecuten la prueba. Y voy a repetir para que Camila, me refería así, Camila seguro no entró tarde a la sesión. No hay problema con eso. Voy a repetirlo igual con todo gusto. Que esta prueba es como si estuviéramos en las clases, en un aula. Hoy hubiese terminado el tema y los ponía a practicar. Entonces ahora van a practicar con esa prueba práctica que está aquí habilitada en el entorno. Entren al entorno, resuelvan. Un primer intento. Esta prueba está formada por 2 intentos, está habilitada a partir de hoy y se cierra el sábado a medianoche. Son 6 preguntas de marque con X. Entonces, para que tengan contacto con el tipo de preguntas que van a aparecer en el examen, y yo voy a estar aquí conectado, no es que me voy a ir, nada. Si alguno tiene alguna duda, ya sea de esta prueba o de algún otro ejercicio, lo que sea, pueden aprovechar esta hora de las 11 a las 12, se comunican conmigo. Si necesitan conectarse a Zoom, les mando el link para entrar a la reunión en Zoom y coordinamos. O, si lo prefieren, pueden estar tomando fotos a lo que están haciendo, me lo envían por WhatsApp y les estaré respondiendo. ¿Ok? Entonces, Disculpe, profe. Sí. ¿Cuántos intentos lo deja hacer la prueba? 2. Y tiene 45 minutos. O sea, si comienzan ahorita, en los próximos minutos van a tener 45 minutos para responder las 6 preguntas. Me parece un tiempo adecuado. Y pueden ya mañana o el sábado hacer un segundo intento. ¿Okay? ¿Está claro? ¿Todo claro para todos? ¿Alguna pregunta? ¿Indicación? Si no, nos cerramos por acá esta sesión y quedamos de forma asincrónica. O sea, yo estaré por acá acompañándolos y ustedes trabajan. Que tenga buen día, profe. Ok, muy buen día también para ustedes. Que tenga buen día, profe. Lo dejo, voy a hacer. Perfecto, que les vaya muy bien en la prueba. Acá estaré. Por allá.